Capítulo 18 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos recorriendo los 28 versos que contienen el capítulo 18 del libro de Hechos. Y seguimos la ruta del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que en algunas veces se adelantaba a sus compañeros Silas y Timoteo, los cuales le alcanzaban después para seguir regando y cuidando la semilla de la palabra de Dios, que al haber sido sembrada en Atenas causó mucho interés en aquellos hombres y mujeres que quedaron impactados por todo lo nuevo que escucharon. Entonces se dirigieron a Corinto, donde ya el apóstol había empezado a predicar de Jesucristo. Leamos desde los versos 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. El apóstol Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas, que seguramente trabajaba entre semanas, ya que el sábado estaba destinado únicamente a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Pero él no perdía el tiempo, nadie lo callaba. Anunciaba el mensaje de salvación en las calles, a orillas del mar y donde quiera que hubiese alguien a quien pudiera alcanzar para Cristo. Pero ya se estaba agotando su paciencia para con los judíos. Estos religiosos legalistas se habían convertido en su peor enemigo. Donde quiera que iba lo hostigaban y echaban de sus regiones, hasta que decidió dedicar más atención a los gentiles, tal como se narra desde el verso 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dios nunca permitió que Pablo quedara avergonzado. Aunque fuera rechazado, él seguía. Aunque se desanimara, el Espíritu Santo le reconvenía para que siguiera predicando a los judíos y a los gentiles. Dice el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. En los tiempos en que Jesús predicaba, los fariseos y judíos religiosos no lo dejaban tranquilo nunca. Ahora perseguían a Pablo y pretendían deshacerse de él para callarlo. Así que lo llevaron ante el tribunal con falsas acusaciones, siendo Galión procónsul de Acaya, pero éste no encontró motivos para condenarlo, ya que él sabía que no podía romper el acuerdo entre Roma y Jerusalén, que en cuestiones religiosas no debería intervenir ni ser juez entre ellos, y los echó del tribunal, como dice el verso 16. Estos misioneros sufrieron toda clase de penalidades por predicar el Evangelio y nunca desfallecieron. Qué gran ejemplo para los cristianos de hoy, que no quieren salir a las calles a hacer la obra de evangelista, y eso que no corren esos peligros. A Sóstenes, el principal de la sinagoga, lo golpearon los griegos. Aún así, Galión estaba decidido a no intervenir. Versos 18 en adelante. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él
Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y regresa a Antioquía, culminando así su correría por las regiones de Asia en su segundo viaje misionero. Recordemos las regiones visitadas por estos misioneros en el segundo viaje que empezó por vía terrestre, que Pablo lo realizó junto a Silas. Salieron de Jerusalén, de allí fueron a Cesarea, luego a Ptolemaida, y pasaron por Tiro y Sidón para llegar a Siria, y de allí al Asia Menor, arribando en Antioquía. Desde allí fueron a Tarso, ciudad natal de Pablo. Este viaje comenzó alrededor de los años 49 al 52. Ya en Asia Menor llegaron a la ciudad de Derbe y luego a Listra. Allí se les unió Timoteo y se dirigieron a Troas, ciudad junto al mar Egeo. Tomando una ruta acostumbrada de la época, pasaron por las siguientes ciudades para llegar desde Listra a Troas, Iconio, Antioquía, Dorileum. En Troas se unió Lucas al grupo y se dirigieron a Macedonia haciendo pie en la ciudad de Neápolis para luego llegar a Filipos, de donde atravesaron por Anfípolis y Apolonia de Iliria. Se dirigieron a Tesalónica. De Tesalónica, donde estuvieron un tiempo, fueron a Berea, luego a Atenas y a Corinto. Después fueron a Cencreas y por mar fueron a Éfeso y de allí a Cesarea y luego Jerusalén, lugar en el que finalizó este segundo viaje. Los apóstoles, después de haberse quedado un tiempo en Jerusalén, se preparan para realizar su tercer viaje misional, recorriendo por orden las regiones de Galicia y de Frigia, donde se volverían a reunir con aquellos a los que en los viajes anteriores les habían impartido las enseñanzas del Evangelio, confirmándolos como discípulos de Jesucristo. Leamos desde los versos 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el mismo camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiese. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este Apolos es de quien hablaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6, cuando dijo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Prepárese para seguir recorriendo con los apóstoles el tercer viaje misional. Busque un mapa donde esté delimitada la ruta para que le sea más fácil visualizar los territorios donde se sembró la semilla de la palabra de Dios y así pueda familiarizarse con los nombres de las regiones a las que después les empezaron a llegar las cartas a los Corintios, Galacia, Efesio, Colosenses y Tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo a los nuevos cristianos.